Diferenciemos los aranceles de los impuestos. Los aranceles son los que se pagan en aduana, los impuestos son los impuestos internos, ¿verdad? Lo que se pagan por actividad económica a lo interno de la economía de cada uno de los países. Y nos estamos refiriendo específicamente a aranceles aduaneros. Ok, ¿qué es lo que incluye un acuerdo o un tratado de libre comercio? Incluye básicamente mercado de bienes o mercancías, que son en este caso sinónimos, y también tiene que ver con barreras arancelarias y no arancelarias, como les mencionaba, salvaguardias, normas de origen, obstáculos técnicos, medidas sanitarias y fitosanitarias y mecanismos de defensa comercial. Las normas de origen son para determinar cuál es el origen del producto. Esto tiene que ver cuando se trabaja con productos en donde su manufactura o su elaboración interviene en diferentes tipos de materiales, de materias primas, de procesos, de manera que las normas de origen ayudan a definir realmente cuál es el origen de ese producto. Las medidas sanitarias y fitosanitarias, como bien lo dice el nombre, las medidas sanitarias son regulaciones que se aplican para la sanidad animal y fito es planta, entonces para la salud de las plantas. Y de garantizar que los alimentos, en este caso, son alimentos inocuos que van a entrar al país de destino con todas las garantías para la salud humana. Los TLC también incorporan los temas de servicios, como les decía, en los temas de servicio existen diversos tipos de servicios que se regulan en los tratados de libre comercio. Uno de ellos son las telecomunicaciones, los servicios financieros, los servicios profesionales, como les decía, tal es el caso de la construcción, los software, entre otros, el comercio electrónico, que hoy está tan de moda por un tema de necesidad, dado el medio y la situación que estamos viviendo, porque ha sido un asunto coyuntural que nos ha obligado a todos a reinventarnos, a buscar cómo seguir trabajando y produciendo bajo estas nuevas realidades. El comercio electrónico está regulado en el Tratado de Libre Comercio, al menos en la mayor parte de ellos. Las compras gubernamentales también, las compras gubernamentales o compra de gobierno, recordemos que uno de los principales clientes en todas nuestras economías es el gobierno mismo. Y el gobierno o los estados requieren de bienes materiales, de mercancías y también requieren de servicios. Entonces hay que también verlo como un cliente potencial. Obviamente siempre está el asunto de la promoción y la protección recíproca de las inversiones extranjeras, los derechos de propiedad intelectual, que está íntimamente relacionado con todo esto. Nuestros productos tienen marca, tienen registro sanitario, tienen patentes cuando esto así sea. Es decir, el marco jurídico para la propiedad intelectual también está protegido y se trata de homologarlo para que los productos tengan libertad y protección durante este comercio. Algunos acuerdos han incorporado temas que en su momento fueron novedosos. Es el caso de CAFTA. CAFTA incorporó el tema laboral y el tema medioambiental. Y esto ha venido desde entonces incluyéndose en otros temas, en otros acuerdos. ¿Qué es lo que se busca con esto? Evitar que los países sean países atractivos porque simplemente no cumplen con las reglas laborales o no cumplen con las reglas ambientales. Entonces, para evitar que exista un deterioro de la realidad del entorno laboral o del medio ambiente, se estipula claramente que debe haber digamos, un cumplimiento estricto de estas normas en el país. Y finalmente, el asunto de solución de controversias. Solución de controversias no es más que el mecanismo establecido en los acuerdos para saber cómo se va a dirimir una controversia, una disputa comercial, un desacuerdo, sea entre un Estado y un privado, o viceversa, o entre Estado y Estado. Está también estipulado de qué forma, cuáles son los tiempos, cuál es el mecanismo a realizarse. Algunos temas, me aparece una raya roja, no entiendo por qué, pero bueno, al fin y al cabo no tapa mucho. Algunos temas, y le pongo entre paréntesis capítulos, porque realmente cada uno de estos temas se convierte en un capítulo de cada acuerdo
de cada título, de cada tratado comercial de libre comercio. Se los pongo a manera ilustrativa para que tengan una idea del alcance del acuerdo comercial. Muchas veces uno piensa que un acuerdo comercial es un documento no tan amplio donde se establece cuál va a ser mi trato sobre sobre un mundo de productos. Realmente va más allá. Como les decía, aborda todos estos temas. El acceso a los mercados de productos textiles, sobre todo en nuestros países, en donde la industria textil todavía es una industria que funciona muy bien, que genera empleos y que por la cercanía con mercados de demanda, de alta demanda de textiles, es un tema llamativo. Este es un asunto, el tema textil que se aborda en los acuerdos. Obviamente la agricultura, el acceso a los mercados de los productos agrícolas, las medidas sanitarias y fitosanitarias que ya les comentaba, la administración aduanera. Recordemos que en administración aduanera lo que se busca, lo que persiguen todos los países es cómo sean cada vez más expeditas, más rápidas, más transparentes, porque todo esto ayuda a que el comercio internacional fluya de una manera bastante más rápida, bastante más eficiente. Esto le ayuda a las empresas a hacer negocios de mejor manera. Las reglas de origen, servicios financieros, telecomunicaciones, que es otro tipo de servicio, comercio electrónico, inversión, servicios profesionales. También se regula la entrada temporal de personas de negocios, es decir, un ejecutivo que necesita ir a firmar un contrato, necesita ir a ver una obra, necesita estar presente para una negociación. Esto está regulado y protegido de alguna manera en los acuerdos comerciales para que este trámite, esta fluidez exista con la mayor tranquilidad posible, que los negocios fluyan rápidamente. Propiedad intelectual, como les comentaba, competencia, que tiene que ver con transparencia en los mercados, cómo los agentes económicos deben competir en los mercados nacionales. Para esto se requiere que exista legislación. En el caso de Nicaragua, por ejemplo, no teníamos una ley de competencia y transparencia en los mercados. Esa ley de competencia y transparencia en los mercados no está diseñada solamente para nosotros, sino para nosotros, digo, los nicaragüenses o las empresas nicaragüenses, sino para cualquier competidor que venda, ofrezca sus servicios en el mercado nacional, y de evitar esas malas prácticas a nivel de competencia desleal, entre otros. Ya tenemos una hace muchos años, fue resultado realmente de la negociación del CAFTA, de la negociación del acuerdo con Estados Unidos, en la que se acordó como parte de este paquete de negociación lo que se llamó la agenda complementaria. En la agenda complementaria se enlistaban, se mencionaban aquellos temas de fortalecimiento institucional, de reforma legal, que deberían de abordarse para que el país estuviera mejor preparado en estos temas. Barreras técnicas al comercio, también conocido como obstáculos técnicos al comercio, salvaguardia, solución de controversias, transparencia, asuntos institucionales, laborales, ambientales, fortalecimiento comercial. Temas muy sensibles en agricultura. Recordemos que en comercio todo es sensible, realmente. No hay un tema que uno pueda decir esto no es tan sensible como lo otro. Entonces se tiene que negociar con lupa, se tiene que ver con lupa y debe quedar de la mejor manera establecido en el acuerdo para que no existan dudas. Porque si existen dudas pueden haber problemas en el futuro. Y es lo que se trata de evitar, porque justamente el acuerdo lo que quiere dar, y repito, es dar previsibilidad, es dar tranquilidad, es dar la sensación, tener la sensación de que eso está bajo control porque ya está escrito. No hay que interpretarlo, ya están las reglas del juego claras. Eso es, en resumen, son reglas del juego claras que permite y facilita hacer negocio. Hay temas sensibles como el acceso a al mercado de ciertos productos. Recordemos que todo el mundo, me refiero a todos los países, tienen productos agrícolas que son sensibles porque tiene que ver con la mayor cantidad de población que se dedica a este rubro, por un tema cultural, por un tema de alimentación. También hay un tratamiento que algunos países, principalmente los países desarrollados, por el poder adquisitivo que tienen, brindan ayudas internas o subsidios a ciertos tipos de productores. Eso hace que nuestros productos, al ingresar a esos países, entren en desventaja
porque claro, no reciben ayuda versus otros que reciben ayuda, y los plazos de desgravación. Básicamente, el acuerdo comercial, todo acuerdo comercial en temas de productos, lo que elabora es una lista de cada uno de los productos, todos los productos que ustedes se puedan imaginar, y productos relacionados. Y cada uno de estos productos tiene un arancel, y también pertenece a una canasta, que se le llama, o a una lista de grabación. Hay algunos que tienen acceso inmediato. El acceso inmediato es el libre comercio, ¿verdad? Usualmente es una lista bastante grande, un porcentaje bastante grande. Después viene un porcentaje de productos sensibles, lo que estábamos hablando, que son aquellos productos que requieren un poco más de protección, entonces se evita que vengan esos productos a competir al mercado nacional y viceversa, los dos países, los dos o más países. Entonces, estas listas tienen años de grabación, una cantidad de años, usualmente los más largos son un periodo de grabación en 20, es decir, en 20 años está en 50% de arancel. Entonces, en el año 20 está en 50%, en el año 0 va a estar en 0%. Quiere decir que hay libre comercio. ¿Por qué son importantes los tratados de libre comercio? Bueno, básicamente son parte de una estrategia comercial de los países, lo que busca es consolidar que los productos lleguen a los países específicos y desarrollan una oferta exportable a todos estos países. ¿Para qué sirven? Para ir abriendo mercados y de un mercado más rápido, más fácil, que pueda entrar sin barreras. Un mercado que pueda, donde se puedan comercializar estos productos, se genere más empleo y el aparato productivo vaya mejorando el bienestar de la población. También tener acceso, en este caso es muy importante, que recordemos que los tratados de libre comercio no son un tema únicamente de exportación. Esto va en dos vías. El tratado de libre comercio tiene que ver con exportaciones y con importaciones. Y es por eso que todas las empresas deben de tener los ojos muy abiertos en el sentido de ver qué posibilidades de materias primas, equipos y tecnología se puede importar de esos países para mejorar su producción y su productividad. ¿Cuáles son las características? Las características, rápidamente, estamos hablando de que tienen que ser dos o más países, debe haber un intercambio comercial. Normalmente ya existe este intercambio comercial entre los países y lo que se hace que de acuerdo al TLC, lo que le da es un poco más de tranquilidad porque existen reglas establecidas que respetar para fomentar el comercio, fomentar la inversión. Recordemos que un tratado de libre comercio protege la propiedad intelectual, protege la legislación laboral, regula los temas ambientales para que exista un buen desempeño en este sentido. Las inversiones está íntimamente relacionado con esto. Siempre existe un capítulo de inversiones para darle un tratamiento adecuado al inversionista extranjero. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué se busca con esto? Bueno, tener una competencia justa. El interés es que puedan competir tanto los productos de los países extranjeros como nuestros productos de una manera justa. Esto busca cómo crear oportunidades de inversión en nuestros países y obviamente en la medida en que existan inversionistas nicaragüenses que estén interesados en invertir en otros países, también tengan la posibilidad de hacerlo con un marco de protección. Lo que se logra, ¿cómo se logra todo esto? A través de ciertos principios que existen en el comercio internacional, como el trato nacional, el trato de nación más favorecida. ¿El trato nacional qué es? El trato nacional es un principio que dice que yo debo tratar a un extranjero tal como trato a mis propios nacionales. Básicamente de eso se trata. ¿Cuáles son las ventajas para las pymes o las ventajas para las empresas en general? Número uno, la transferencia y el intercambio de tecnología. Porque cuando entramos a un mundo nuevo, a un mercado nuevo, tenemos que competir y competir con mejores tecnologías, con empresas mejor preparadas. Esto nos obliga a reinventarnos y a ir buscando la manera de de solucionar nuestros problemas y de acceder a ese mercado con precios y calidad adecuada. Existe un menor grado de corrupción porque ya existen normas internacionales establecidas, reglamentos, y entonces esto reduce la interpretación de algunos de estos temas. Promueve la competitividad tanto nacional como internacional y va eliminando, no digo que se elimine del todo, pero sí va eliminando poco a poco las barreras legales
como les decía, que tiene que ver muchas veces con imposiciones, impuestos, aranceles, normativas técnicas, etcétera. Y al final trata de mejorar nuestros productos y también acceder a nuevos mercados. Hay desventajas, obviamente, todo en esta vida tiene desventajas. No, los tratados de libre comercio no, son un mecanismo, son un instrumento, no son una panacea, no son una solución en sí mismos. Eso lo vamos a ver más adelante. No significa que por la entrada en vigencia de un acuerdo de libre comercio se mejoraron los precios y se van a incrementar las ventas. No, al contrario, lo que se está abriendo es una oportunidad para crear más mercados, nuevos mercados, pero para eso tenemos que conocerlo y ese es otro punto que tenemos que analizarlo más adelante. Pero definitivamente ya lo que estamos haciendo hoy ya nos va a dar un vistazo sobre cómo funciona, qué son los tratados de libre comercio y cómo se podrían aprovechar. Recordemos que los países pequeños como el nuestro normalmente se abren espacio en países que tienen un mayor poder adquisitivo. También hay que ver cómo nuestros productos, al entrar a esos países, también están protegidos porque tienen las mismas reglas del juego. Pero si no se impulsa la competitividad de la pyme, es muy difícil entrar a estos mercados. Y no porque el mercado en sí sea difícil, sino porque es una actitud que deben tomar los empresarios relacionados con el deseo de exportar. ¿Por qué? Porque normalmente quienes aprovechan mejor o aprovechan mal los tratados de libre comercio son las grandes empresas, los grandes empresarios, los grandes importadores o los grandes exportadores. Las razones son varias, pero yo pensaría que hay un par de razones. Una de ellas es el conocimiento. Obviamente uno no puede hacer uso de algo que desconoce y que solamente lee en los periódicos y que sabe que existe, pero no sabe cómo aprovecharlo, cómo llegar a ese mercado. Entonces, esa es una, el conocimiento. Y la segunda tiene que ver con asuntos más técnicos, con asuntos de escala, de producción, de crédito, entre otros. Muy bien, ¿cuáles son las generalidades de Nicaragua? Mire, Nicaragua, por ejemplo, para el 2019, el año pasado, tenía el 96.7% de productos que fueron exportados de Nicaragua, fueron con destino a países que son socios comerciales. Son socios comerciales aquellos países con los que tenemos un TLC vigente. Básicamente estamos hablando del acuerdo de asociación con Europa, Estados Unidos con CAFTA, Centroamérica, Chile, México, Taiwán, recientemente Corea del Sur, creo que entró en vigencia el 10 de octubre, recién pasado. Y Nicaragua tiene diferentes tipos de mecanismos. Tiene desde los tratados de libre comercio hasta los acuerdos de asociación y acuerdos de alcance parcial. También tiene un cuarto elemento que son los sistemas generalizados de preferencias, en este caso con Canadá, Japón y Rusia. El 74.5% de lo importado por Nicaragua fue con países socios. Entonces, aquí pueden ver claramente el balance de la importancia de los tratados de libre comercio, porque Nicaragua está haciendo negocio con aquellos países que efectivamente con los que tiene un acuerdo comercial o con figuras parecidas. Aquí pueden ver el intercambio comercial de Nicaragua. Estos son los 20 primeros países, pero cuando ustedes pueden notar que quizás el ranking llega hasta el punto 5, en los top 5, digamos, vemos que Estados Unidos es definitivamente nuestro principal socio comercial con el 61.7%, el mercado común centroamericano, es decir, todo el resto de Centroamérica con el 16.5%, la Unión Europea con el 7.6%, México con el 5.6% y Taiwán, China con el 2.2%. Definitivamente la relación con Estados Unidos es abrumadora, es enorme, es nuestro socio natural. Nuestro segundo socio natural es nuestro vecindario, son los países que están cercanos a nosotros, que por razones de idioma, de cultura, de cercanía terrestre, de gustos y preferencias de los consumidores, todo eso influye para que nos tengamos como nuestros socios. Obviamente existen una serie de países con los que existe una relación comercial y lo vamos a ver rápidamente. El CAFTA, ustedes lo conocen, que su acrónimo es el Acuerdo de Libre Comercio, el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana. Te quiero mencionar algunas cosas rápidas en este sentido.
Bueno, está vigente desde el 1 de abril del 2006. Es un acuerdo que se encuentra libre de importaciones en un 98.4%. Es decir, de toda la cantidad de productos, del universo de productos que existen en Estados Unidos, básicamente tenemos el 98.4% está libre de aranceles. Podemos importar libres de aranceles. El 1.6% quedó excluido, es decir, quedó fuera de la negociación, como carne de pollo, leche en polvo, cebollas y chalotes, frijoles, café, arroz, etc. En los últimos 3 años, Estados Unidos representa básicamente el 40%, 41% de los intercambios comerciales de Nicaragua, y estamos hablando del 60% de las importaciones y 38% aproximadamente de las importaciones. También se establecen productos bajo contingente. Contingente no es más que una porción determinada de un producto, una cantidad específica de un producto, de lo que yo puedo importar o exportar. Es decir, hay un cierto número de toneladas métricas que pueden entrar con un acceso preferencial a un producto, a un país, perdón, sin pagar aranceles. Esto es parte de la negociación. Y en fin, hay otros temas, pero no podemos revisarlos a fondo cada uno de ellos. Les vamos a presentar en su momento o distribuir la presentación. En el caso de Centroamérica, que es el segundo que nos aparecía acá. Centroamérica, esto lo tenemos, recordemos que esto es resultado del Tratado General de Integración Centroamericana, está vigente desde 1961, lleva muchos años este esfuerzo que se va concretando poco a poco. Pero con buen éxito, la verdad. Panamá se incorporó no hace mucho, en el 2013. En la actualidad existe, digamos, libre circulación básicamente de la totalidad de los bienes originarios. Hablamos del 99.9% de los productos de bienes originarios, o sea, producidos en Centroamérica, se pueden comercializar en el mismo Centroamérica. En los últimos 3 años, el mercado común centroamericano representa el 21% de los intercambios comerciales, exportaciones 16%, importaciones 36%. También tenemos contingentes de exportación de Nicaragua a Panamá, por ejemplo. Aquí tenemos carne de cerdo, cebollas, chalotes, café instantáneo, salsa de tomate, ketchup. Muy bien, pasemos a Europa, al acuerdo de asociación con Europa. Estamos hablando que con Europa actualmente tenemos el 94.2, digamos el 94% de los productos están libres de aranceles, importaciones con Europa. Entró en vigencia hace 8 años, básicamente, en el 2013, y se ha posicionado como un socio muy interesante para nosotros, como Nicaragua y para Centroamérica. También existe contingentes de exportación, tales como azúcar, azúcar orgánica, productos con alto contenido de azúcar. Aquí estamos hablando para exportar Nicaragua hacia Europa. Arroz, arneses y conductores eléctricos, ron a granel, plástico, atún, fécula de yuca, maíz dulce, hongo, ajo, entre otros. También para la exportación de bananos ya no hay límite y se fijó un arancel específico. El banano ha tenido un tratamiento a lo largo de los años diferenciado. En el caso de la carne bovina, aún no se puede exportar hacia Europa porque nuestras plantas no están certificadas todavía para poderlo hacer. México. En el caso de México, recordemos que teníamos un tratado de libre comercio con México, era un tratado bilateral. Este tratado databa de 1998. Al final, por un tema de economías de escala, de conveniencia de política comercial, Centroamérica decidió unirse y negociar un acuerdo con México. Este está vigente desde el año 2012. En la actualidad tiene una gran cantidad, un 95.96% básicamente está libre de las importaciones, o sea que el 96% del universo de los productos que existen en México los podemos importar a Nicaragua a cero arancel. Hay algunos que quedaron excluidos. El azúcar es un tema que siempre tiene un tratamiento especial por las características de este producto.
y representa también una gran oportunidad para realizar negocios con nuestro país del norte, nuestro vecino del norte. Taiwán, existe un TLC entre Nicaragua y Taiwán que data del 2008. También tenemos un gran nivel de importaciones del 94.6 de productos. Recordemos que en el caso de Taiwán, al igual que en los otros socios comerciales, son países que tienen un alto nivel, un poder adquisitivo muy alto, y nuestras economías son complementarias. Eso es lo que se busca en esto, que sean economías, países que tienen productos o que producen cosas, bienes que nosotros no producimos. Entonces es ahí el intercambio comercial que resulta interesante. Nosotros vendemos alimentos básicamente y ellos nos venden productos maquilados, productos procesados, maquinaria, equipos, tecnología, y es ahí donde existe un ganar-ganar. Eso es lo que se busca, ¿no? Los contingentes de exportación a Taiwán son malí, por ejemplo, azúcar refinada, azúcar cruda. En el caso de Taiwán, si no mal recuerdo, ha tenido muchísimo éxito el café, ha tenido también mucho éxito mariscos, carne bovina, cacao, eh, entre otros. República Dominicana. Vamos a ver. Con República Dominicana, esto está vigente desde el 2002. Tenemos excluidos ciertos temas, ciertos productos, carne de pollo, leche en polvo, café, arroz, aceite, cerveza, ron y licores. No se puede exportar a Dominicana. Y las exportaciones han venido con un crecimiento promedio anual tímido, diría yo, pero sí existe un acuerdo que lo respalda. En el caso de Chile, es un acuerdo que también existe entre Centroamérica y Chile. El anterior fue en 1998 y básicamente tenemos libertad del 99% para productos procedentes de Chile. Para las exportaciones, se preguntarán ustedes, hacia estos países hay que ver caso por caso cuáles son aquellos rubros que están con canasta inmediata para acceder a estos mercados. Cuba, caso de Cuba, también tenemos, en este caso no es un tratado de libre comercio, sino que es un acuerdo de alcance parcial con Cuba, que está vigente desde el 2014. También existen oportunidades de negocio con Cuba, sobre todo en el sector construcción, el sector de alimentos, el sector que tiene que ver con asuntos relacionados a la construcción. Recordemos que Cuba tiene una economía mejor dicho, una actividad turística muy fuerte. Entonces, temas relacionados con construcción tienen mucha cabida, al igual que alimentos, ¿no? Ecuador, tenemos también un acuerdo de alcance parcial que está vigente desde el 19 de noviembre del 2017. Se encuentra casi el 40% de aranceles libres, ¿verdad?, para poder importar estos productos, y está presentando poco a poco un dinamismo. Y el más reciente, el más nuevo de todos, de los que ya se han finalizado las negociaciones, tenemos a Corea del Sur, como les decía, ese está vigente a partir de este mes. En la actualidad ya se negoció que el 80% de estos aranceles van a estar en cero, ¿verdad? El libre de aranceles para importar desde Corea, y comienza a dar un comportamiento este acuerdo a partir de este mes. Muy bien. Ok. Quisiera ahora pasar a otro tema, o mejor dicho, si ustedes lo notaron, iba un poco rápido con esto de los acuerdos, porque la verdad lo que quiero hacer es mostrarle una fotografía muy rápida de cuáles son nuestros socios comerciales, con quienes tenemos acuerdos de libre comercio. Es básicamente imposible que yo les diga ahorita por producto a cada uno de ustedes cuáles son las oportunidades que existen en esos mercados. Estamos hablando de miles de productos, de miles de posibilidades de negocio, pero sí lo que quiero dejarles claro es el mensaje de quiénes son nuestros socios comerciales, con quienes podemos hacer ese tipo de negocios que nos respalde un acuerdo comercial.
Creo que esa foto queda clara. Ahora, como esto está dirigido al entendimiento de cómo puede una pyme aprovechar un acuerdo comercial, creo que tenemos que poner en perspectiva lo siguiente. Uno, esto es a nivel general, a nivel regional. En Latinoamérica y el Caribe, para que no sintamos que nuestra realidad a veces nos agobia, porque nos da la impresión de pensar que solo nosotros estamos en esta situación. Bueno, hay cifras alentadoras. Por ejemplo, en Latinoamérica y el Caribe, más del 95% de las empresas son pymes. Así que no somos los únicos, ¿verdad? Básicamente las economías de Latinoamérica y el Caribe están sostenidas en pequeñas y medianas empresas. Cerca del 70% de los empleos que se crea alrededor de Latinoamérica son generados por las pymes. Entonces tiene una fuerza económica enorme. Las pymes, como podemos verlo, yo creo, ahorita mismo en la lista de participantes, tienen una diversidad productiva. La pyme va desde crear alimentos procesados hasta crear cuero calzado, hamaca, madera mueble, es decir, software, servicios profesionales, hay de todo. Tiene una diversidad productiva muy grande. Pero ¿cuál es el desafío que tienen nuestras pymes? Y ahora me regreso porque esta realidad es aplicable para todos los países y por lo tanto Nicaragua no es la excepción. El desafío es globalizarse. ¿Globalizarse qué significa? Es salir de nuestros mercados, buscar nuevos mercados, buscar cómo vender más y vender mejor. Lo que pasa es que no es tan fácil como salir improvisadamente y decir yo voy a comenzar a vender a partir de hoy a China o voy a comenzar a venderle a Ecuador o voy a venderle a Chile o voy a vender en Europa. Hay que prepararse. Todo esto es sujeto a una preparación, pero imposible no es. Definitivamente sí se logra. Vean ustedes los números. Por ejemplo, en América y el Caribe, en Latinoamérica y el Caribe, solamente el 15% de las pymes exportan. 15%. En Europa y en Asia es el doble, es el 30% de las pymes que exportan. Y esto tiene que ver con crecimiento. ¿Por qué? Porque si una pyme exporta, paga mejores salarios, mejora su productividad interna va mejorando, va creciendo más rápido, genera más empleos, son más innovadoras, porque uno tiene que innovar en la medida en que el mercado se lo va solicitando. Y nosotros nos quedamos en el mercado interno, llegamos a estar en un punto, en una zona de confort, en un punto de tranquilidad, donde no va bien, a veces mal, no crecemos mucho. ¿Por qué? Porque es un asunto de riesgo, el riesgo está controlado. Pero cuando nos obliga el mercado a ser innovadores, significa que tenemos que adaptar nuestra oferta a la demanda. Exportar significa, los TLC sirven para exportar bienes, para importar servicios y también para importar, por supuesto, para importar materias primas, para importar equipos, para importar tecnología, para importar conocimiento. Entonces, exportar es diversificar el riesgo. Hay que atreverse. A eso los invito yo. Ustedes me podrán decir, es muy fácil decir que me atreva a exportar. Usted está en su oficina, tranquilo, sentado en su escritorio. Pero la verdad es que esto de la exportación tiene que ver también con los servicios, no crean. Y tiene que ver con saber utilizar los tiempos y estas oportunidades que se dan a través de esta crisis como la que estamos viviendo actualmente. Exportar significa no depender únicamente del mercado interno. Básicamente, ahí radica su mayor ventaja. Tenemos que buscar otros mercados. Ahora, hay barreras, por supuesto que hay barreras. Hay barreras más fuertes unas que otras, hay barreras de entrada al mercado y otras que se van desarrollando a lo largo del camino. La principal barrera encontrada para nosotros como pyme es el financiamiento, el acceso al crédito. Es un crédito caro, un crédito escaso, un crédito que no necesariamente está a la mano, porque es un crédito que está puesto de una manera, está diseñado para no acceder a él en muchos casos. Entonces, este acceso al crédito es clave, hay que reconocerlo, hay que mejorarlo, hay que tratar de ser un poco más proactivo con la medida de lo posible, buscar cómo transmitir este mensaje para que se pueda despegar, porque definitivamente sin acceso al financiamiento es muy difícil despegar. No es imposible, pero sí difícil. Otra gran barrera importantísima son los contactos comerciales. Uno puede tener el deseo, tener el plan, tener el proyecto de exportar hacia un mercado de destino específico, pero si yo no tengo los contactos, si yo no conozco al que puede ser mi potencial socio, si yo no me atrevo a escribirle
y decirle, ¿sabe qué? Yo tengo un producto que le puede interesar y no quiero que solamente me lo compre. Incluso podemos llegar a ser socios. Podemos armar una sociedad para crear un negocio. Y ahí tenemos que pensar fuera de la caja, como dicen algunos, ¿no? Tenemos que pensar, ser un poco más creativos, un poco más atrevidos, esa es la verdad. Atrevidos manejando los riesgos, porque estamos hablando de dinero. Esto no es una aventura juvenil, ¿verdad? Pero sí hay que atreverse. Los contactos comerciales son de todo tipo, de los que pueden ser tus potenciales socios, tus potenciales clientes, potenciales inversionistas en tu empresa, si les ayuda, si les interesa la idea de negocio, potenciales proveedores, compradores, etc. Obviamente tenemos que conocer el mercado, esa es una barrera que todas estas son oportunidades, se lo repito, pero el conocimiento del mercado meta, al mercado de destino, es importante tenerlo hecho. Esa es una tarea que no es tampoco muy difícil de realizarla, tiene que ver con identificar quiénes son los consumidores, cuál es el poder adquisitivo de ese mercado, cuál es su cultura, cuáles son sus gustos y sus preferencias. La información es valiosísima. Insisto en esto, si nosotros no sabemos qué tipo de certificaciones requiere mi producto para acceder a ese mercado, tenemos que averiguarlo, tenemos que conocerlo, tenemos que consultarlo, tenemos que asesorarnos para saber qué requiere mi producto para acceder a ese mercado. Antes de hacer un préstamo y hacer un contrato y tener un acuerdo con un potencial comprador, posiblemente pare la exportación, una certificación, una norma técnica. Recordemos que hay temas como denominaciones geográficas o denominaciones de origen, estándares de calidad, trazabilidad, la huella hídrica, que ahora se pide en muchos países para saber cuánto se gastó de agua para producir ese producto, valga la redundancia, la huella de carbono, que es el CO2 emitido para la producción de ciertas cosas. Y obviamente los costos logísticos, ¿verdad? El producto hay que llevarlo, hay que mandarlo, hay que entregarlo, hay que sacar cuenta de estos costos logísticos. ¿Cuáles son los instrumentos que nosotros tenemos hoy por hoy? Miren, tenemos que hacer uso de lo que tenemos, pero para eso hay que conocerlo. Y esta es una invitación a que averiguemos más de cómo podemos ir entrando en ese mundo de la exportación o mejorando o ampliando nuestro mercado. Una son las ventanillas únicas de comercio exterior. Existe una en Nicaragua, existe una en la mayor parte de los países de Latinoamérica, son ventanillas únicas de comercio exterior, básicamente donde se puede hacer todo vía en línea, ¿verdad? Digitalizado, donde no se requiere andar de un lugar a otro presentando los documentos. Hay que apostar por la calidad. La calidad es importantísima, hay que agregar más valor a nuestros productos. Hay que tener presente, por supuesto, el comercio electrónico. Ya esto que estamos haciendo hoy, hace unos meses, era casi impensable. Básicamente tenía que estar un expositor en un salón, esperar a que la gente llegara, y físicamente, si uno estaba físicamente no arrancaba. El mundo ha cambiado y cambió muy rápido hacia el comercio electrónico, hacia la digitalización. Hay que seguirlo aprovechando. Ese business to consumer que dice ahí es entregar básicamente tu producto al consumidor. Hay muchas empresas que ya nacieron de una manera acelerada, ya no necesitan, ya se quemaron la etapa tradicional de la exportación, ya aparecen desde la empresa con un catálogo en la página web y el cliente lo compra con un clic. Estamos claros de eso, ¿verdad? El mundo ha evolucionado muy rápido. Quizá ha evolucionado de una manera normal en otros países, pero nosotros lo vemos rápido porque tenemos un cierto gap ahí. Pero lo importante es que existe, se da y se hace negocio. Comercio y género. Hay muchos programas y aquí me voy a salir un poco del tema, pero hay que aprovechar temas de cooperación internacional que apoyan a las mujeres, que son muchas, quizás la mayoría que tienen pymes, para buscar asistencia técnica en estos temas de comercio. Las buenas prácticas, como les decía, son importantísimas. En los mercados más grandes, en los mercados más nuevos, las buenas prácticas en temas de medio ambiente, en temas laborales, son una garantía de que el producto tiene una riqueza adicional. Esto le da un valor agregado importante. En los temas de salud, ya dejamos los tiempos donde solamente salud significaba el número de calorías, ¿verdad? El conteo de calorías que tenía el producto.
ahora está muy de moda y es demandado y es solicitado por los consumidores si es libre o no de gluten. El asunto de productos para los diabéticos, por ejemplo. Investigación y desarrollo, hay que invertir en eso, en las empresas, en las organizaciones empresariales, en las asociaciones de empresas. Se tiene que invertir en investigar y desarrollar nuevos productos, pero también desarrollar nuevos mercados. En la medida en que nosotros tengamos más mercados, en esa medida somos menos dependientes. Tenemos los huevos en una sola canasta. Dejamos de tener los huevos en una sola canasta. Okay. Asociatividad. Una de las grandes preocupaciones y una de las grandes quejas ha sido que las pymes no pueden exportar básicamente porque no tienen las cantidades suficientes para poder exportar. Es ahí donde la asociatividad para crear volumen, crear una escala es importantísima. Y hay que diversificar la oferta. Ya vieron la cantidad de tratados de libre comercio que tenemos vigentes, hay otros que vienen en camino, muy pronto Reino Unido se suma a la lista de estos acuerdos, y hay que eliminar esa versión del producto, de lo que ocurre tradicionalmente, que la pyme que exporta un producto a un mercado. En otros países, esa pyme exporta 5, 6, 7, 10 productos a 5 mercados. ¿Por qué? Porque creamos menos dependencia hacia los mercados internacionales. La idea es ampliar. Ok. Y algunos hablan de las 3A, ¿verdad? Que básicamente acceder a la información, esto tiene que ver con lo que hablábamos. Hay que arriesgarse, porque si no, uno no toma riesgo, pues tampoco gana, definitivamente. Hay que adaptar el producto a la demanda. Esto significa que hay que estar claro que los mercados de destino tienen exigencias específicas en etiqueta, en idioma, en paquete, en forma de envío, en tiempos. Muchos consumidores lo quieren ya, lo quieren para ahorita, lo quieren una vez que yo doy el clic, ojalá pudiera estar el del paquete entregándome en la puerta. Entonces todo eso hay que manejarlo poco a poco. Les dejo, bueno, les quiero dar las gracias antes que todo. Estos son mis datos de contacto y estaríamos respondiendo, ya son las 11 en punto, y estaríamos, estoy a la orden, estaríamos respondiendo sus preguntas. Así es. Sí, tengo una pregunta de doña Vilma Báez y dice así. ¿Cómo se han visto afectadas las exportaciones de los productos bajo estos TLC en la crisis de la salud que estamos enfrentando? ¿Y cuáles han sido las medidas que se han tomado entre las partes a la falta de cumplimiento del envío de las cuotas? Una segunda pregunta dice, ¿cuál ha sido el impacto económico que la región está experimentando ante la afectación del COVID-19 en los TLC? ¿Qué pueden hacer las pymes ante esta situación? Gracias. Quizás podemos ir abordando este tema. Sí, definitivamente ha habido un impacto, ¿verdad? Con el asunto de la pandemia y el tema de la seguridad a partir del COVID-19. Realmente se esperaba que el impacto fuera mucho más grande. Si ustedes se fijan, fue hace unos 4 o 5 meses que existió una fuerte deterioro, digamos, de la actividad en los puertos, pero fue rápidamente enfrentado, rápidamente solucionado gracias a que estos países, que son países muy grandes, con puertos muy grandes, con actividad portuaria y de mercancía muy grande, tenemos a Panamá, que es el más cerca, que nos queda en el área, digamos, centroamericana, o países con puertos en Europa, lo que hicieron fue establecer rápidamente cánones, medidas, reglamentos para manejar la seguridad del manejo, valga la redundancia, para tener seguridad en el manejo de las cargas. De manera que el impacto no fue tan grande, se esperaba que existiera un impacto negativo que provocara un deterioro del comercio internacional, pero no fue así, gracias a Dios, porque estamos claros de la importancia del comercio internacional para las naciones, para los países, para las empresas y para nosotros como consumidores. Ahora, ¿cómo ha afectado esto a la pyme? Yo creo que esto ha afectado a la pyme en el sentido de que ha
estimulado en cierta medida aquellas empresas que ya tenían algún plan de exportación, alguna idea de exportación o alguna innovación en camino, las ha parado, la ha dejado en hold, ¿verdad? Para ver qué sucede en el mundo. Pero la verdad que en temas comerciales esto no ha tenido un mayor impacto en el día a día y hay que continuar, porque se habla mucho de estos términos que ya se están comenzando a acuñar, de la nueva normalidad, etcétera, pero la verdad es que ya estamos viviendo en un mundo diferente. Y nosotros seguimos en las empresas y seguimos trabajando y hay que seguir innovando y seguir haciendo comercio. Obviamente hay que tomar las medidas específicas, básicamente tiene que ver con el manejo de los paquetes, sea vía aérea, vía portuaria, y con la entrega que se le da al consumidor final, ¿verdad? Pues, yo creo que con eso respondo a las inquietudes. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, doña Carmen, por favor. Pues. Sí, yo quería saber más o menos dónde nosotros podemos investigar a trasfondo de la documentación que solicitan o que se solicita, pues porque, por ejemplo, como pymes o MIPYMES no tenemos certificaciones, por ejemplo, ISO, que hay algunos mercados que los exigen, pues. No sé si tal vez las buenas prácticas de manufactura es un documento que sí es necesario o lo exigen como tal. Poder indagar o no sé si ustedes, ¿verdad?, manejan qué nosotros podríamos estructurar para poder estar listos para poder sacar a nuestros productos al mercado y no llevarnos la sorpresa de que tal vez algún documento adicional el país, el otro país nos solicitan y ese no lo tenemos y a esa hora pegar carreras y toda la situación, sino que si nos vamos a atrever o a hacerlo, pues hacerlo de la mejor manera posible. Entonces, ¿dónde es que nos podemos nosotros dirigir para saber si lo que piden es aparte de la factura o las buenas prácticas de manufactura, solicitan las fichas técnicas de los productos, que eso es básico, pues? Pero tal vez más allá de eso, tal vez necesitan una hoja de seguridad y etcétera, 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 que sí necesitamos saber para saber si contamos con toda esa estructura para poder sacar nuestros productos a nuevos mercados. Gracias. Sí, sí, doña Carmen, tiene toda la razón. Bueno, mire, aquí hay diferentes caminos. Yo vería tres caminos. Uno es el de la investigación empírica, en la medida en que usted pueda irlo investigando, pero obviamente eso va a tomar un poco más de tiempo para descubrir cuáles son las páginas adecuadas, los requisitos adecuados, si están actualizados o no. Lo otro es acercarse a las instituciones públicas relacionadas con este tema, pues básicamente aquí es el MIFIC, el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, que les podrían dar algunas luces sobre hacia dónde ir, hacia dónde caminar. Y obviamente también estamos nosotros como oficina, ¿verdad? Que brindamos ese servicio. Lo que nosotros hacemos es investigar puntualmente. Como les decía al inicio de la presentación, yo no puedo, no estoy en capacidad de darle a cada uno de ustedes una solución a su inquietud de negocio en una presentación, pero sí lo podemos hacer a través de una asesoría. Es decir, sentarnos, platicar, conversar, hay que ver los pros y los contras, hay que valorar la idea, hay que investigar el mercado, primero definir qué tipo de producto se estaría pensando distribuir, vender. Después hay que ver el mercado de destino o los mercados de destino que se están pensando. Y en ese sentido hay que ver cuáles son los potenciales competidores, cuál es el tratamiento arancelario que tiene ese producto para ingresar, los canales de distribución y el margen. Quizás suene un poco más complicado de lo que realmente es, pero sí requiere de un estudio para poder uno llevar las de ganar, como decimos en buen nicaragüense, ¿verdad? Y que ese producto no me lo detengan en aduana al momento que quiere ingresar o que cuando está supuesto a que se venda en un comercio, en un supermercado, en una farmacia, en donde sea, pues, simplemente llegue el Ministerio de Salud o el Ministerio de Salud Animal o el Instituto de Salud Animal, en dependencia del producto, ¿no? Y que diga, ¿sabe que usted no ha cumplido con esta certificación? O no tiene esta ISO, no tiene la 14.000, que aquí es exigido y que en otro mercado no lo es, o no tiene algún requisito. Entonces, podemos conversarlo, estamos a la orden para hacerlo. Obviamente, el CENAMI también
puede apoyarles en ese tema. Nosotros hemos ya trabajado en el pasado con el CENAMI y es una plática que tenemos todavía pendiente para ver cómo podemos ir armando, digamos, un paquete que pueda venir a solucionar, paquete digo sectorial, con un enfoque sectorial, ¿no? Para venir a solucionar este tipo de preocupaciones y apoyarles, por supuesto. ¿Alguna otra pregunta por los participantes? Sí, buenos días, ¿me escuchan? Aló, Claro buenos que días. sí, la escuchamos. Sí, la escuchamos. Bueno, mis Buenos días. felicitaciones al Sí. expositor y muchísimas gracias a Cadín también por mantenernos con estas actividades al día que son tan importantes para nuestra economía y todo el impacto que tiene el país sobre esto. Los tratados de libre comercio que son fundamentales para la dinámica económica de nuestro país. Mi consulta era, pensando en la situación política que nosotros enfrentamos a lo interno y que está siendo muy atacada, digamos, a nivel externo por algunos actores, ¿habrá alguna implicación en los tratados de libre comercio que se tienen con los Estados Unidos, que es nuestro mayor socio comercial, y con el acuerdo de asociación que tenemos con la Unión Europea? En ese sentido, algunas sanciones, algunas medidas políticas, desgraciadamente, que afectan a la economía y que nos puedan afectar a lo interno en nuestro país. Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Hola Vilma, muchas gracias por tu pregunta. Esta es una inquietud recurrente, muy recurrente, sobre todo de un tiempo para acá, de unos meses o unos años para acá. Los tratados de libre comercio usualmente no incluyen ninguna disposición que tenga que ver con política interna de cada uno de los países. Sin embargo, tenemos dos excepciones y yo pensaría que son las dentro de la lista de tratados, de acuerdos comerciales que les presenté, que enumeré brevemente hoy. Hay dos. Uno es el caso del acuerdo de asociación con Europa. El acuerdo de asociación con Europa tiene tres pilares. Tiene un pilar comercial, tiene un pilar político y tiene un pilar de cooperación. El pilar político establece que se deben de guardar las normas, de cumplir con las normas generales sobre democracia y otros temas de orden político. Y establece que en algún caso se podría se podría dar curso a una denuncia para que esto sea analizado bajo la luz política. Sin embargo, el que lo establezca no significa que sea un asunto instantáneo, un asunto que se pueda resolver porque simplemente una de las partes decida señalar a otro. Esto lleva a un proceso que no es inmediato, más bien pensaría yo un proceso que toma su tiempo, pero sí lo establece un tema de acuerdo político, de diálogo político. Y como parte de este diálogo, eso puede llevar mucho tiempo para que esto se materialice. Ahora, que vaya a pasar o no vaya a pasar, realmente yo tengo mis serias dudas sobre esto, porque son temas políticos en donde hay muchos actores que tienen que tomar la decisión. No es un solo actor, esto no es una decisión unilateral. Igual es el caso de Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos, al final de su articulado, el artículo 22, creo, 20.2, establece la posibilidad de denuncia, de verdad, o retiro de uno de los países del acuerdo si no cumple con X, Y o Z de procedimientos. Pero para que esto se dé, también existe un procedimiento. Para darte una respuesta clara, sí se establece, pero no es inmediato y no es un asunto que solamente dependa de una de las partes. Que no es porque yo no esté de acuerdo que simplemente te expulso. Existen otros mecanismos bastante más complejos para que esto se dé. Si afecta o no afecta, yo creo que realmente quien dará la versión final es el inversionista, es el exportador, el que trabaja día a día para que los acuerdos sean una realidad y no necesariamente los gobiernos. Recordemos que los gobiernos lo que hacen es negociar y ser facilitadores, es lo que deben de ser, facilitadores para hacer negocios y para que las pymes y las empresas puedan realizar negocios y las inversiones se puedan dar. Pero no son ellos los actores somos nosotros.
Entonces, en la medida en que nosotros como pequeños, medianos o grandes empresarios hagamos uso o no de un instrumento, de un TLC, en esa medida va a ser exitoso. Gracias. Gracias por esa explicación. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Bien, si no hay más preguntas, agradecemos a Didier por esa excelente explicación. Realmente nos aclaró muchas dudas. Creo que muchas de las empresas que participaron hoy van a pensar un poco más positivamente de cómo incursionar en esta experiencia tan bonita como es la de exportar. Esperamos que siempre nos estén acompañando en nuestras capacitaciones gratuitas a través de un webinar y próximamente tendremos otra conferencia con Didier sobre estos temas. Esperamos contar con su participación y nos queda más que agradecerles a todos. Muchísimas gracias y que tengan un muy buen día. Hasta luego. Gracias a ustedes. Bye. Gracias. Gracias, gracias, bye. Bye, bye, muchas gracias.